Gracias a las personas que nos están viendo. Bienvenido, David. Yo soy Diego Cuesi. Esta es una emisión de la sección de participación ciudadana en Cultura San Pedro. Pues primero les deseo mucha salud a todas las personas que nos están viendo. Este espacio es un espacio de la comunidad donde servidores, servidoras públicos, ciudadanos, compartimos experiencias de los mecanismos de participación ciudadana del municipio de San Pedro, reflexionamos profundamente sobre lo que implica participar, sobre herramientas de participación, y hoy nos acompaña David Ramos, el director de Atención Ciudadana de nuestro municipio, y nos va a contar sobre una de las herramientas que desde mi punto de vista es de las más poderosas, se llama SAM. Vamos a hablar sobre qué es SAM, qué es un chatbot de atención ciudadana, cómo se hizo. Vamos a reflexionar sobre los principales retos de elaborar una herramienta como esta y sobre los principales aprendizajes para que la ciudadanía de San Pedro, que cada vez más usa la herramienta, sepa de dónde viene, y para también otros servidores públicos y personas de la administración pública que quieren innovar, que quieren dar este tipo de herramientas a las personas en sus comunidades, sepan más o menos por dónde empezar. Sin más, bienvenido, David. También importante, cualquier pregunta que tengan aquí en el chat lo respondemos y compartan a todas las personas. Bienvenido, David, y pues bueno, cuéntanos qué es SAM. Ok, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación y siempre es un gusto poder estar en contacto con la ciudadanía y estos canales nuevos que se están explorando en estos tiempos de coronavirus, pues son oportunidades para pues llegar a más casas, ¿no? Llegar a más personas, entonces pues gracias por el espacio. ¿Qué es SAM? SAM en resumen es el chatbot de atención ciudadana del municipio de San Pedro. Y este chatbot hoy en día tiene un canal que es WhatsApp. Entonces, a mí siempre me gusta estos temas tecnológicos. Una parte muy padre es que yo les puedo platicar por horas. Podemos quedarnos aquí discutiendo por mucho tiempo qué es, pero lo padre es que ustedes pueden probarlo e inmediatamente formar su propia idea y tener su propia experiencia. Entonces, con eso empezaría. O sea, en su celular, ustedes agregan como un contacto, como cualquier persona, agregan el 81 12 12 12 12, le mandan un WhatsApp y Sam ya los va a saludar y desde ahí les va a decir qué es lo que pueden hacer a través de la plataforma. SAM es un canal de comunicación que ahorita se da por WhatsApp. Eh, ¿Por qué necesitaba la Dirección de Atención Ciudadana este canal de comunicación? ¿Por qué nació SAM? Al principio, cuando ingresé al proyecto de atención ciudadana el año pasado, empezamos a evaluar cuál era el estatus actual, ¿no? Cómo era el estado actual de cómo heredamos este sistema, que la realidad es que quiero aclarar, es buenísimo, había un sistema completo de atención de reportes ciudadanos, bastante robusto, pero aparte de mejorar lo que ya existía, vimos que había una gran área de oportunidad, y esa gran área de oportunidad es que la mayoría de los reportes, estoy hablando arriba del 60% de los reportes, nos llegaban por llamadas telefónicas. Entonces empezamos a hacer un estudio del sector demográfico que reportaba y nos encontramos que había una parte grande de la población que no reportaba, ya sea porque no sabía que existía el servicio o también porque pues, yo me incluyo en esa población. A veces no tenemos ni la oportunidad de agarrar el teléfono y marcar y un número para hacer un reporte y queremos algo más ágil. Entonces, pues entendimos que la exploración se tenía que hacer por un canal digital para hacer más rápido y más óptimo el proceso de reportar. Y rápidamente nos dimos cuenta que pues, la red social más utilizada en el país, arriba del 80%, contemplando todas las redes sociales, es WhatsApp. Entonces entendimos que ese era el punto en el que teníamos que enfocarnos y así fue como se tomó la decisión. Otra gran ventaja de esto es que si ya teníamos una plataforma digital para poder trabajar con los reportes, el poder recibir los reportes de manera digital también nos permite agilizar el proceso. Entonces, como Atención Ciudadana, al menos desde que entré yo, tenemos como un dicho interno que es
siempre buscar cómo hacer que la computadora haga lo que la computadora le corresponde para liberar al humano a que haga lo que el humano le corresponde. O sea, que la persona pueda tener esa calidez de atención y eso se consigue que la computadora nos ayude al tema de la calidad. Y por computadora me refiero a los sistemas. Hay muchas, como dices, hay muchas cosas de qué platicar y tela de dónde cortar de esto. Creo que algo importante para comunicar a la gente es que no partían de cero. Había una plataforma digital y ya había un mecanismo de atención ciudadana. Pero en esta nueva cultura laboral, pues tal vez haya espacios donde no tienen ni siquiera construido esto. Me gustaría que nos platicaras cuál es el papel de la tecnología para estos reportes ciudadanos. O sea, por ejemplo, me dices, ya tenía un mecanismo diseñado y le añadimos este nuevo canal de comunicación más ágil para que las personas puedan dedicarse al lado humano, a contestar y que la computadora lo que quiera. Pero hay municipios, hay gobiernos que ni siquiera tienen esa plataforma y podrían pensar que primero tienen que hacer esa plataforma y luego poner el WhatsApp. ¿Tú crees que primero era indispensable tener esta plataforma o pueden haber saltos directamente a tener un chatbot de WhatsApp? Me gusta la pregunta y aparte me hace también reflexionar de cómo cuando nosotros vivimos y respiramos y sudamos este tema de atención ciudadana todos los días, pero también me ayudas a recordar que es importante dar el contexto. O sea, el contexto es atención ciudadana, qué es lo que realiza y cómo esto ayuda, ¿no?, a realizar nuestra tarea. Entonces, atención ciudadana tiene una vocación de atención de reportes ciudadanos y esos reportes en su mayoría antes de SAM, ahorita vamos a llegar a qué ha causado SAM de cambios en nuestro comportamiento, pero la vocación era reportes que muchas veces se van a temas de servicios públicos, piensen infraestructura de la ciudad. Entonces, un ciudadano ve un bache, agarra el teléfono, marca y dice, hay un bache entre tal y tal lugar, entre tal y tal calle. Entonces, otros gobiernos, otros municipios con los que hemos platicado, sí sabemos que podrán tener la parte de registrar el reporte. A veces puede ser hasta más rudimentario en alguna hoja de cálculo, en Excel, etcétera. Pero el sistema que tenemos en San Pedro toma este reporte, lo asigna a las áreas correspondientes de manera ya un poquito más ya fluida. Entonces, por ejemplo, si nos llega un bache, nuestro ejecutivo dice, oye, hay un reporte de bache en tal lugar, en el sistema, y eso inmediatamente se convierte en una alerta y en una generación de una orden de trabajo para que el personal de servicios públicos sepa que le corresponde atender ese bache, dónde le corresponde atenderlo y le llega a quien le corresponde atender. Y luego de ahí ya se hace un proceso y se le asigna a la cuadrilla que vaya y que atienda. Y cuando regresa de campo, le informa al sistema que ya lo trabajó y entonces se cierra un gancho de atención en el cual se le notifica al ciudadano, oye, este bache que se encuentra entre tal y tal calle ya fue atendido y entonces el ciudadano confirma la atención y ya se interpreta como concluido el reporte. Esto es lo que hemos ido refinando de lo que ya existía. Entonces, en la pregunta que mencionas, para tener un chatbot, ¿es necesario? Pues la respuesta es difícil darte un sí o un no claro. ¿Por qué? Porque puedes tener el chatbot y utilizar el chatbot para que te ayude a registrar los reportes, pero luego pues ya a partir de ahí, si no tienes el backend, si no tienes la parte de atrás que se encarga de gestionar los reportes, esa parte la tendrías que hacer a mano, o la tendrías que hacer de un Excel y estarse repartiendo reportes, que también puede ser algo complejo, porque si tienes éxito, como considero que lo hemos estado teniendo nosotros, se van a multiplicar la cantidad de reportes que recibes. Entonces es importante tener ese pipeline, esa tubería ya como bien establecida del proceso para que luego no satures al equipo con tantos requisitos de atención como pueden llegar una vez que agilizas el proceso de la recepción. Entonces, para dar la respuesta más concreta, sí, no. O sea, claro, sí lo puedes tener, pero es bien recomendable que sepas qué vas a hacer cuando tengas ese volumen incrementado. Digo, en un momento vamos a hablar de los retos precisamente, pero es importante notar que eso, un reto es tener un sistema muy bien identificado, donde no nada más hay un input de reporte, sino todo la gestión interna. Y en ese sentido yo como usuario, yo he sido usuario de SAM y veo un antes y después muy claro. Cuando yo caminaba en el camellón de Jiménez, de repente una vez vi un riego roto.
y estaba chorreando mucho el riego. Y yo quise reportarlo, pero estaba cansado, eran las 9 de la noche, entonces quise llamar al SIAC, no me salió bien, quise tomar fotos, al final no lo reporté. Semanas después, el SIAC, el Centro Integral de Atención Ciudadana, el call center, y cuando lanzaron SAM, yo he hecho ya como 7 reportes. Voy caminando, traigo el teléfono, le tomé la foto a un riego en otro parquecito, también aquí en la zona de los sauces, y a los 2 días me llamaron y me dijeron que ya se había arreglado el riego, ¿no? Y yo lo vi, yo voy a ese parque todos los días y yo le dije, sí, muchas gracias, ya lo vi porque yo lo veo. Y era muy sencillo, era decirle, hola Sam, ¿en qué te puedo ayudar? Reporte, y ya me decía, algo bien interesante es que ya me decía las cosas en orden, ¿no? De prioridades. Me decía, ¿quieres reportar servicios públicos? Que dices que es lo que más gente reportaba. Sí, riego, foto, ubicación. Reporté luego un espacio que es un terreno privado donde siempre se acumula basura. Y lo reporté, me llamaron y me explicaron por qué no lo podían retirar. Entonces yo empecé a aprender en un lugar que yo paso caminando todos los días. Yo decía, ¿por qué hay basura? ¿Por qué hay basura? La persona me dijo, esta basura se recoge, se le exige al propietario que la recoja cada 3 meses. Esto está basado en un reglamento. Entonces yo aprendí de un terreno gracias a que precisamente una operadora, gracias a que la tecnología favoreció algunas cosas, tenía más tiempo para darme una explicación. Y obviamente los ciudadanos vemos eso, el yo te entrego, pero detrás hay todo un entramado que tú conoces y que me gustaría también eh, que nos platicaras un poco más de eso, ¿no? Cuando yo hago un reporte de SAM, ¿a dónde se va? ¿Cómo funciona la tecnología de Ok, esto? y de hecho también tocando en lo que mencionas y explorando para aquellos que no lo hayan utilizado o que no lo hayan abierto en lo que hemos estado platicando, eh, chatbot de atención ciudadana, que es algo que es bien importante mencionar. Tú a través de una conversación de WhatsApp, en la misma, parece ser una persona, de hecho hay personas que nos han comentado y creen que es una persona o un operador, pero es un sistema automatizado que te va, a través de un diálogo, te va preguntando qué quieres reportar y tú escribes dónde lo quieres reportar y tienes la opción de mandar tu GPS, tu ubicación, quieres enviar una fotografía. Y en esa conversación, en vez de que tus respuestas, en vez de irse a una persona, se van directamente al sistema que ya platicamos previamente. Entonces, cuando la persona le pone enviar, Sam te regresa un número de folio y eso significa que ya el sistema ya registró y se hizo una hoja que contiene los 3 elementos básicos de un reporte, que es qué quiero reportar, dónde lo quiero reportar y una descripción, una descripción que incluye una fotografía o no y una descripción de qué quiero reportar. Entonces, ahora, siguiendo la línea que mencionas, Diego, ¿qué pasa? Ya que se hace esa línea, se asigna según el asunto. Entonces, hay unos asuntos, el asunto es como lo que quieres reportar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una revisión histórica desde el 2012 hasta cuando iniciamos con SAM, de qué era lo que más se reportaba, pero en calle. Porque el primer punto que asumimos, así como lo menciona ahorita Diego, es que la gente, pues cuando va a reportar por WhatsApp, es que generalmente está viendo el problema ahí en campo, ¿no? Entonces hicimos este filtro y pusimos luminarias, baches, basura vegetal, temas de mantenimiento de parques, cacharros. Y entonces, si ya viene elegido de este como top 10, ya se asigna y le llega a un ejecutivo. Y si no, también el ejecutivo tiene que leer e interpretar qué nos están reportando, porque hay un universo de cosas que se pueden reportar y no todas se pueden resumir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se hace el reporte y ya le llega prefabricado, o sea, ya prellenado, le llega a uno de los ejecutivos que tenemos en Atención Ciudadana. Estas personas son las mismas que están entrenadas para tomar la llamada cuando le marcas en el call center. Entonces ellos ven este reporte y ya simplemente aprueban la canalización. Entonces Sam, de cierta manera, les sugiere, les dice, pues este reporte, según lo que dijo el ciudadano, es para atender una luminaria. Entonces, si todo ya está en orden, el ejecutivo dice, está bien esto, y ese filtro humano lo ponemos para que no cometamos el error de que a veces el ciudadano, por ejemplo, pues está aprendiendo a utilizar el sistema y incluso nos han tocado reportes de Ciudad de México, nos han tocado reportes de otros países, pues de gente que está jugando con la herramienta. Entonces sí es importante tener ese filtro humano.
que es la parte que les comento ya de la calidez, ¿no? De revisar y corregir, o a veces la calle no viene bien especificada y como los ejecutivos conocen el municipio al derecho y al revés, pues ya hacen el ajuste necesario, ¿no? Entonces, una vez que pasa eso, dependiendo la clasificación, vamos a dar el ejemplo de una luminaria, pues luminaria tiene un equipo en servicios públicos especializado para ese tema. Entonces, ese reporte se le transfiere a ese departamento y ese departamento hace cuenta que se levanta como un ticket de servicio y se levanta un ticket de servicio que tiene un plazo de tiempo para cumplirse. En el caso de las luminarias es un máximo de 72 horas y entonces se empieza a correr el tiempo ahí y ya le llega a un receptor y esa persona adentro del municipio, adentro de la estructura de servicios públicos, dice, va, lo voy a operar, se lo asigna una cuadrilla, la cuadrilla va, atiende el reporte y como les comentaba, regresa, pone las notas de conclusión, dice, sí lo encontré, hice este mantenimiento. Esa información se retroalimenta en el sistema que les comparto y finalmente ya se hace una llamada para confirmar que la atención fue correcta, el ciudadano lo confirma, se concluye y si tenemos el correo del ciudadano, se le envía un correo detallando que el reporte ya fue cerrado, ya fue concluido, su número de folio y ya también para que pueda ver su seguimiento de cuál fue la historia de este reporte. Algo, David, que vemos mucho con los gobiernos es que a veces lanzan tecnología por lanzarla, para decir, miren, somos innovadores, lanzamos algo. Y lo que entiendo de esta experiencia es que para lanzar una nueva herramienta hay varias cosas que se tienen que hacer. Primero, no solo cómo va a interactuar con la gente, sino todo lo que hay detrás, de lo que ya hablamos y que ahorita me explicaste. Segundo, que tienes que hacer primero un análisis de todo lo que ha sucedido en el pasado, porque no empiezas de cero, este análisis que hicieron de 2012. Importante ver cómo se comportaban los reportes mucho antes para saber cómo vas a diseñar la nueva herramienta. Otro, que ya existe, que puedes usar. A veces lanzan una herramienta pero que no se conecta con lo que ya existe y no te ayuda. Al revés, se vuelve más chamba porque llenas en la herramienta tecnológica y de todos modos tienes que transcribir en la herramienta de cajón. Y algo interesante es que tú me comentas que ya le llena el formato al operativo, al de la persona del call center. Y también otra cosa importante es no nada más hacérselo fácil al ciudadano, es hacérselo fácil al operativo. A veces en esta nueva cultura digital, y creo que es súper importante, yo he notado, no sé si tú también, un rezago muy fuerte en el sector privado, en el sector público, en el sector académico. Y creo que aquí hay detrás una filosofía de la innovación que a veces no ha permeado en algunas organizaciones. Y es esta filosofía que me dices, que quiero reiterar, que la compu haga su trabajo. Y a veces la gente no sabe cuál es el trabajo que hace la compu y nada más cree que el humano y la compu hacen el mismo trabajo. Y hacen una herramienta tecnológica que es lo mismo que llenar el formatito a mano, pero a nivel digital. Y me gustó cómo tú resumiste. Lo único que necesitamos son tres cosas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo me dijiste? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Y de qué se trata? Eh, es una forma de sintetizar, es como esa habilidad de decir, esta tendencia de gobierno e incluso del sector privado de intentar ser súper exhaustivos y tener muchos campos de llenado, se vuelve, no, solo necesitamos tres. ¿Cuál es lo mínimo esencial? Y creo que esto también es súper importante que la gente sepa, ¿no? Que no es traducir un folio a una herramienta digital, sino es sintetizar. Además de estas recomendaciones, bueno, estas son algunas recomendaciones, van a ir surgiendo otras, pero eso, o sea, ¿cuál es el papel de la tecnología en este cambio de interacción ciudadanía y gobierno? ¿Cuál es el papel tecnología en facilitar que la gente observe su ciudad, se los reporte y el servidor público pueda hacer un trabajo más rápido y mejor calidad? Esta pregunta me conecta con, ahorita que decías la lista, como de cómo hacerle para que esto sea un éxito y cómo hacerle para que esto sí se amarre, ¿no? Sí agarre. Tu pregunta conecta con un comentario que quería hacer, que la filosofía detrás de todo este desarrollo y lo que intentamos hacer no solo en la dirección, sino en la secretaría y lo Exacto. pudiera decir a nivel en la administración, fue ir hacia donde está la gente. O sea, creo y me ha tocado incluso ser partícipe de proyectos en los cuales
hay un fracaso en la adopción de la herramienta porque nos enamoramos de la herramienta, o sea, nos enamoramos de, mira qué padre herramienta tengo, entonces le voy a poner más y más campanitas y le voy a poner más detalles. Y si la hago tan muy buena, suficientemente buena, la gente va a venir y va a bajar mi app y la va a usar. Y creo que algo que desde el principio nos definimos y ha sido parte del éxito de esto y responde a la pregunta de cuál es el papel de la tecnología, es que nuestra filosofía siempre fue ir hacia donde está la gente, no esperar que la gente venga a nosotros. Entonces, pues obviamente la gente estaba en WhatsApp y ahora sí, respondiendo directamente a lo que preguntas, el papel de la tecnología es que nunca se nos olvide que es un medio, no es un fin. O sea, no es un tema de decir, tengo la palomita al principio de mi plan de trabajo y dice implementar 3 proyectos tecnológicos y palomearlos. Creo que eso es lo que a veces pasa, o no sé si a veces o muchas veces pasa detrás de estos proyectos fallidos, en los cuales a nivel presupuestario y administrativo le pegaste a todos los puntos, pero de nada sirve si no tiene tracción y no tiene trascendencia. Y entonces es bien importante que no nos perdamos que así la tecnología, puede ser hablando de esto, puedes hablar de la construcción o hablando de lo que sea, siempre fue un medio para lograr un fin. Y si tienes el fin bien definido, la tecnología va a ir cambiando. O sea, hoy es WhatsApp, mañana puede ser otra herramienta, pero los principios básicos no van a cambiar. Y es bien importante ser flexibles y estar abiertos a escuchar. Entonces lo que hacemos es que al principio era diario, a diario estábamos revisando el comportamiento de la herramienta y si alguien, quien está escuchando esta conversación, fue de los que adoptaron primero la herramienta tenía 3 funciones nada más, que era hacer reportes, dar seguimiento a mis reportes y hablar con ejecutivos. Y si hoy abren ustedes la herramienta, se van a dar cuenta que tiene más de 10 opciones al principio y cada una de ellas tiene un universo de elementos con los que se puede interactuar con el municipio. Eh, y eso responde a tener el oído bien pegado, pues ahora sí que a la ciudad, ¿no? Y estar escuchando lo que la gente nos dice y tener bien claro eso que quiero reiterar. La gente manda, estamos nosotros como, el mismo nombre lo dice, ¿no? Como servidores públicos. Entonces es importante que, pues, que estemos afinados a lo que la ciudadanía nos está pidiendo a través de datos. Cabe mencionar, o sea, no nos guiamos porque nos dijeron, es que no me gusta o lo quiero más rápido, más lento, sino que nos damos cuenta y hacemos análisis de datos, que es algo también que no había mencionado, pero es extremadamente positivo si algún gobierno o alguna organización está como que dudoso de si la inversión vale la pena. El gran diferenciador de tener la tecnología de por medio es que todo lo que hagas lo puedes medir y como lo puedes medir, lo puedes mejorar. Porque cuando metemos a la sensibilidad humana, pues sí, a veces pues pueden decir está rápido, está lento, pero ya aquí estamos hablando tenemos el detalle a nivel de segundos. Entonces, tiempos de respuesta, qué ejecutivo responde más rápido, qué tipo de reporte se queda atrasado. Todo eso son beneficios que no te los da pues una sensibilidad humana. Eh, claro, la tecnología es uno de los principales medios para hacer un mejor trabajo como servidores públicos y acercar a la gente. Y también estoy pensando en otro elemento, que es el diseño. Me hablabas que hay una filosofía cuando diseñaron esto que tenían que ser flexibles, que en un escenario tradicional, burocrático, alguien tiene una buena idea y todos se tienen que alinear y tardan meses preparándola, la sacan y luego como que hay un concepto de política pública que me gusta mucho que se llama el mimetismo isomorfo, es decir, que haces como si estuvieras haciendo algo, pero realmente no estás haciendo nada. Y esto es lo que pasa casi siempre, porque te das cuenta a la mera hora que no funcionó como querías, cumpliste el checkbox, y que ustedes a nivel tecnológico, como lo ven comúnmente, bueno, nosotros como Secretaría de Innovación, liderada por Dinora Cantú y la administración en general, tenemos esta idea del gobierno abierto, ¿no? De ser flexibles, de aprender sobre la marcha y no basarnos en lo que se le ocurre a alguien en una reunión, sino ir analizando los datos y ajustando y adaptándonos. Este principio no solo es a través de la tecnología como medio, este principio de flexibilidad y apertura, también en el diseño. Y lo podemos extrapolar a ciudades, ¿no? Si diseñas una ciudad abierta, es una ciudad que se puede ir ajustando conforme a las necesidades de la población, ¿no? En cambio, si haces una ciudad como más de los 50, 60, más modernista, de que todo tiene una función y no pueden ser intercambiables, pues a nivel
de repente te enfrentas a una nueva realidad y no puedes adaptarte. El papel del diseño. Lo que a mí me llama mucho la atención de SAM es el diseño gráfico, pero también el diseño de la información visual en la aplicación. ¿Cuál es el rol, cuál ha sido el papel del diseño y cómo han abordado el diseño durante todo este proceso? Pues también parte desde que, bueno, desde que decidimos tener la herramienta, decidimos abrirla, también explorar la línea de, ahora sí que tomando literalmente lo que mencionas de diseño, de que era importante que esto tuviera una cara. Entonces ahí Sam, ustedes pueden ver, es un personaje, pero algo muy bueno de diseñarle una cara, un rostro a la herramienta, es que tienes que diseñarle una actitud, tienes que diseñarle un personaje, la persona. Entonces, en el momento en el que diseñas eso, tienes conversaciones muy importantes acerca de cómo quiero que se comporte, cómo quiero que se exprese, cómo quiero que se perciba este personaje para la ciudadanía. Y ahí fue donde desde el principio, y esto, como bien lo mencionas, con mucho apoyo y el liderazgo de Dinora, nos fuimos a la decisión de que fuera extremadamente sencillo y amigable, pero no amigable en este como concepto meloso de que quiere ser tu amigo, sino es una persona es un ser, un ente, ¿no? Un avatar extremadamente eficiente y amigable. O sea, esto es, lo siento, por ejemplo, tenemos estos, en la rama de conversación hay un elemento que me gusta mucho, que es cuando la gente está perdida y te pregunta qué quieres hacer, y para interactuar con Sam, pues tú pones el número que corresponde a la opción que quieres elegir. Pero a veces la gente pues lo saluda o intenta hacer otra cosa, ¿no? Y en vez de decir, lo siento, soy un robot que está aprendiendo, y hay como otros bots que he visto que como que se avientan un choro como que para caer bien, no sé, o para aprovecharle el chiste de que es un bot. Sames, lo siento, no te entendí, por favor elige la opción del 1-4. O sea, es muy, muy Direct. práctico. Y es un personaje que le vas a soltar un problema y te lo va a resolver y listo. Entonces, esa filosofía de diseño se pasa a todo lo que hacemos. Entonces, todos los mensajes, cuando empezamos a diseñar las ramas, pues generalmente tienen 2 o 3 como podadas. O sea, escribimos el mensaje y luego, ¿cómo lo puedo dejar más corto? Pum, más corto, pum, más corto, sin llegar a que se sienta robótico. Entonces, es amigable, pero corto, porque yo creo que un buen amigo, pues, aprecia tu tiempo, ¿no? Y lo respeta. Entonces, creo que es esa, usar el menor tiempo posible. Y quiero aprovechar, porque me voy a ir un poquito a una tangente, pero lo mencionaste Sí, y se me hace importante mencionar este tema de la flexibilidad. Con una breve historia, por favor. cuando llega el tema este de COVID y se hace la declaratoria de emergencia el 17 de marzo, eh, el alcalde solicita, si nosotros vamos a pedir que los restaurantes estén cerrados y que los cines cierren, etcétera, eh, es imposible que el municipio esté en todos lados. Es imposible que la administración esté en todos lados. Entonces, un principio también que buscamos es hacer más con menos, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos una herramienta de reportes, pues vamos a habilitarla como una herramienta de reportes de incumplimientos de COVID. Y en mi vida, o sea, yo vengo, previo a esto, yo vengo de esta iniciativa privada y en el sector de educación. Ahora sí, hablando de que hay un rezago técnico, ¿no? Generalmente en el sector público, en mi vida había estado en un proceso tan ágil de implementación. O sea, de que se pidió en la mañana, en la noche estábamos probando, en la mañana se lanzó la herramienta. Y esa herramienta involucraba reportes que atención ciudadana, sus ciclos de atención más largos eran de 72 horas y nos fuimos a atención inmediata. Entonces conectamos la herramienta con protección civil, conectamos la herramienta con el C4, con la policía, con control e inspección. Todo este proceso de innovación, ahora sí que pasamos de ser, yo creo, o sea, el gobierno, pues yo no sé, generalmente tiene un retraso de 15, 20 años técnico y pasamos a un ciclo más veloz, yo creo que ni siquiera privados. En realidad, todos estábamos sorprendidos de que de la solicitud a la implementación en menos de 24 horas. Entonces, sí es un ejemplo de la flexibilidad que te permite también, es un tema como dicen, de la suerte, ¿no? O sea, es un tema de la oportunidad y la capacidad y se mezclaron. Entonces, ya teníamos unas capacidades previas instaladas que nos permitieron tener esta agilidad, pero se necesita todo. Entonces, es un buen ejemplo del nivel de flexibilidad que estamos ahorita pudiendo tener.
Eh, Está muy interesante, David. Al final es una actitud, como tú decías, Sam tiene una actitud y una recomendación también para las personas que ahorita sus empresas están corriendo algún tipo de riesgo porque no saben trabajar a distancia o algún tipo de gobiernos que están teniendo que reaccionar rápido y que aquí hay un ejemplo muy importante, el de San Pedro, de cómo adaptó algo, como dices, en menos o sea, en un día ya estaba un sistema de reportes ciudadanos para verificar el cumplimiento de las disposiciones oficiales de protocolos de sanidad. Es una actitud de flexibilidad, es una actitud de apertura, de saber que vas a aprender sobre la marcha, de prueba y error. Eh, Seguramente esta actitud, pues hay personas que la traen y personas que no la traen, ¿no? Es un riesgo, innovar al final es un riesgo, le estás apostando a algo que no sabes si va a funcionar. ¿Cómo abordaron en el equipo eh, este riesgo, ¿no? Esta de no sabemos si va a funcionar, nos lo vamos a aventar y sobre todo en un tiempo tan corto, y cómo en aquellas voces tal vez que no estaban convencidas desde nivel operativos a otros niveles de diferentes áreas, cómo transmitieron esta actitud de apertura. Eh, el, el, esto que mencionas me hace, digo, esta conversación no la había tenido así per se, pero ahorita que lo mencionas como me genera como cómo estoy estructurando la respuesta, me parece bien interesante porque en el mismo proceso de innovación bien llevado, que es un proceso iterativo, es un proceso en el que entiendes que no vas a resolver el mundo de la noche a la mañana, no vas a resolver el problema grande de la noche a la mañana, sino es importante partir el problema en pedazos y empezar a atacarlo. Eh, el mismo proceso de innovación te da los resultados, porque como estás haciendo decisiones basadas en datos y evidencia, te da los resultados que a su vez se convierten en la información que la gente necesita para tranquilizar esa ansiedad de hacer algo que no se había hecho antes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Antes de llegar a este punto de hablar de que vamos a utilizar la herramienta de reportes ciudadanos para poder hacer una mitigación del riesgo de COVID, ya habíamos tenido, imagínense la conversación de decirle a los ejecutivos que llevaban años trabajando solamente a través del teléfono y otros orígenes, pues que iba a llegar un chatbot por WhatsApp, o sea, esta plática que hemos tenido, que ya la estamos teniendo una vez que ya pasó, imagínense a quienes se les estaba planteando. Entonces, conforme eso sucedió y se implementó y fue madurando y fue generando resultados, eso va generando confianza en la gente, porque ya no estás hablando de una idea y de un sueño guajiro, sino estás hablando de, ¿se acuerdan que lo hicimos a nivel 2 por así decirlo? Bueno, ahora lo vamos a hacer a nivel 4. Entonces ya es una evolución natural de lo que inicialmente era el proyecto. Entonces, para ser como muy, intentar ser muy como directo en la respuesta, eh, si el proceso se lleva bien y se lleva de manera consciente y se lleva con esta actitud que tú mencionas, los mismos resultados son solito lo que te ayuda a que esto agarre tracción y que la gente comience a creer en la herramienta. Obviamente habrán detractores, obviamente siempre hay una resistencia al cambio, pero aquí lo importante es entender, ya sabemos que va a haber esa resistencia al cambio. Entonces, ahora sí que me voy a ir por una tangente enorme, agarrando un tema de filosofía, los malestares pueden ser previstos y en la medida en la que pueden ser previstos, pueden ser aminorados o eliminados. Entonces ya sabes que algo de esto puede suceder, entonces puedes planear la implementación para que te permita ir ganando, pues ahora sí que es likes, ¿no? Y seguidores internamente. Y eso se refleja, es algo padrísimo, estamos súper contentos. Se refleja que al principio esos procesos pues tienen que ser procesos que yo los describo como de empujar. Tú tienes que empujar, ahora sí que cuesta arriba, está como imagínense una piedra, ¿no? Cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Pero hay un punto de inflexión en el cual ya la gente empieza a ver resultados y de pronto te lo empiezan a pedir. Y entonces ya pasas de empujar a que te jalen. Y ahorita estamos en ese momento. O sea, ahorita Qué ya padre. tenemos más de 4 proyectos en el tintero que involucran a SAM que nosotros no ofrecimos. O sea, que ya es la gente de la administración diciendo, esto que tú tienes, yo ya lo quiero.
Y esa es parte como de esto que les comentaba, de que cuando se hacen las cosas de esa manera, pues van agarrando tracción y va creciendo el proyecto de manera natural. Como dice muchas veces el alcalde Miguel, no hay que inventar el hilo negro. Si algo funciona, hay que aprovecharlo y adaptarlo. Es más rápido hacerlo de esa forma. Y de hecho, David, para eso está este espacio, para que podamos reflexionar sobre lo que a veces en el día a día no nos da chance de adentrarnos y que tengamos un registro de esta reflexión que podamos compartir. Estamos hablando de SAM, el primer chatbot de Atención Ciudadana de México, que lanzamos a inicio de este año y que, como nos ha estado contando David, con una serie de recomendaciones y de retos y aprendizajes que han tenido David, Dinora y todo el equipo, cómo se ha adaptado a atender esta pandemia. Regresando, ya nos fuimos un poquito al lado retos y aprendizajes humanos. Regresando un poquito a los retos y aprendizajes técnicos, ¿cuál fue un reto técnico importante al que se enfrentaron cuando diseñaron esta herramienta? El número uno, y de hecho quiero como aclarar, porque ahorita mencionaste que es el primer chatbot de atención ciudadana en México, es el primer chatbot de atención ciudadana en WhatsApp. En Y WhatsApp. ese fue el gran reto. ¿Por qué? Porque desde el principio, como comentamos en el análisis, era WhatsApp. No era WhatsApp y puede ser que en alguna otra plataforma y empecemos, no, era WhatsApp. Entonces eso generó un reto enorme porque el API, el mecanismo de conexión para poder automatizar interacciones a través de WhatsApp, en su momento estaba muy, muy cerrado. O sea, era muy difícil tener acceso a esa herramienta. De hecho, estaba reservado para ciertas empresas. Eh, WhatsApp se fue de una manera muy cautelosa trabajando para poder ir abriendo el acceso. Entonces era algo que, pues por eso fuimos los primeros, porque en realidad hasta ciertas personas lo consideraban como imposible que eso se pudiera implementar en una herramienta de gobierno. Entonces, ese reto, que es un reto como, se puede decir técnico, pero también es un reto como administrativo, que no era un tema de, a veces, vaya, pensemos como una ecuación matemática, ¿no? O sea, si está bien compleja y tiene un montón de operaciones, pues te va a tomar tiempo, pero sabes que tiene un fin. Y aquí había un cierto nivel de incertidumbre de que simplemente era no se puede. Y entonces el hacer el no se puede, un sí se puede, requirió de un partner de implementación técnico como es Cívica Digital, requirió de no rendirse, de no tomar el no como un no, sino seguir buscando el sí, o sea, ahora sí que el famoso como sí. Este, pero es bien importante porque, o sea, esta lección es bien importante y a mí personalmente se me queda muy bien importante porque empezamos a escalar una montaña que pues ahora sí que en el pie de la montaña decía prohibido escalar esta montaña, o sea, no se puede. Mm. Y pues así empezamos. Y empezamos y a picar piedra y a picar piedra hasta que logramos convertir el no en un sí. Y lanzamos el primer bot a través de WhatsApp. Y luego ya otras ciudades en México comenzaron sobre todo por el tema de COVID, ya como empezaron a soltarlo. Pero sí fuimos los precursores y ese es el reto más grande que tuvimos. Nos tomó pues, varios meses lograrlo. Había pensado yo cuando dije, Sam tiene que estar en este espacio como participación ciudadana, y con lo que acabas de decirme me recuerda que para que haya participación ciudadana efectiva, para que la gente forme parte de cómo se mueve su ciudad, reportando, revisando, aprendiendo quién es encargado de qué, necesitas colaboraciones también a gran escala entre gobierno y sector privado, ¿no? Necesitas colaboraciones grandes, no pueden ir, no van de, la participación ciudadana va de la mano con la colaboración intersectorial, sin duda alguna. Esto es algo bien interesante y creo que está padrísimo que hayan como abierto el camino a que WhatsApp no nada más vea al sector privado, sino que vea al sector público como un aliado importante, porque al final, como dices, es ahí donde está la gente. No es necesario reinventar la rueda y hacer una plataforma nueva, ahí está. ¿Cómo le hacemos para meternos ahí? Y esa es la respuesta, esa es la ecuación que se necesita. Y creo que este es otro aprendizaje importante, ¿no? Si están seguros que es ahí donde hay que ir, pues hay que ver cómo resolverlo. Y creo que eso es algo muy característico de esta Secretaría de Liderazgo de Dino y también de esta administración, que está muy clara la visión, está muy clara
el fin, el diagnóstico y a veces el cómo lo vamos a hacer, no necesariamente porque se tienen que alinear cosas que nunca se han alineado, pero ese es el trabajo, ¿no? Hacer lo que nadie había hecho, porque como también algo que yo he comentado con muchas personas, esto no se trata no es que es nuevo, el WhatsApp no es nuevo, o sea, ya hay un rezago que tenemos que subsanar para entonces ahora sí aprovechar todas las potencialidades que nos da la tecnología, el diseño y estos formatos. Para ir cerrando, nos quedan 10 minutitos de esta charla. Muy interesante. La verdad, yo soy muy fan de Sam. Desde el primer momento que lo usé, me encanta. Eh, y y yo se lo digo, yo tengo en mi WhatsApp a muchas vecinas y vecinos de San Pedro que más allá del programa de presupuesto participativo me mandan reportes, pues yo les mando a Sam y a veces cuando la persona no quiere hacerlo, pues yo lo hago y es muy fácil para mí. Ya no es de que, a ver, alguien, porfa, mándele a tal persona que haga el reporte. No, ya lo hago yo en 2 segundos y ahí está el folio. Está muy padre, ¿no? A mí me ha servido. Me gustaría, para ir cerrando, como que nos platicaras, y sobre todo en contexto de la epidemia de COVID, un poquito más sobre las consecuencias positivas no esperadas, lo que no esperaban que de repente pasó, unos 5 minutos, y ya los últimos 5 minutos que podamos hacer tú y yo un resumen a modo de qué recomendamos a otras personas que quieren hacer esto. Entonces, pero empecemos con estas consecuencias positivas inesperadas que llegaron, que sucedieron. Bueno, consecuencias inesperadas, la número uno es la que te platiqué de cuando o sea, ya teníamos la visión clara de que queríamos llegar a la ciudadanía, o sea, tenemos esa visión, y esa visión, una vez conseguida, eh, esta pandemia trajo una visión totalmente diferente o una renovación de esa visión en cuanto a, pues no solo pueden reportar baches, pueden reportar otras cosas. Entonces, en ese punto, ese fue como un chispazo de reinnovación, o sea, de reinventar un proceso que apenas tenía, nosotros lo lanzamos en febrero 26. Entonces, imagínense que el trabajo de decir, el primer chatbot de WhatsApp de atención ciudadana en el país, ya para el 17 de marzo esa visión estaba obsoleta porque ya se requería algo más. Entonces, ese chispazo de reinventar algo que tenía menos de un mes ya de producción, nos hizo ver cuánto se puede reportar más cualquier cosa. Entonces, de pronto, otras partes, otras necesidades de municipios empezaron a reportar a través de ahí. Y en un proceso pues de exploración de la herramienta, también descubrimos que también se puede utilizar al interior. O sea, si yo puedo reportar cualquier cosa, entonces yo también puedo reportar lo que yo, servidor público, haga. Entonces ahí vino una de las innovaciones más grandes dentro del ciclo de reinnovación que estoy describiendo, que fue que Sam ahorita ya está a cargo de 3 programas, de la operación interna de 3 programas súper importantes, o no a cargo, pero protagonizando. O sea, uno es el sistema de despensas. Entonces, quienes estén viendo esta transmisión y reciban su despensa sabrán que se les toma una fotografía y se les toman unos datos. Esos datos se registran a través de SAM. Entonces, el servidor público reporta el avance, eso se conecta con un sistema que innovación y con la ayuda del DIF, Desarrollo Social, se programó y se creó. Y entonces ahora estamos teniendo a diario el detalle de al minuto y al segundo en el que se entregó un apoyo y la evidencia. Y entonces este tema, hablando de transparencia y gobierno abierto, pues es un sueño, ¿no? Es algo que ni imaginábamos que para esto nos iba a funcionar esta herramienta. El sistema de bicicletas, de préstamo de bicicletas y la biciruta, se montó en tanto su registro y su operación completamente en SAM. Y también el tema de apoyo económico, hay una plataforma que se utiliza para dar los seguimientos del sistema, pero las inspecciones que están yendo a hacer el municipio, a las empresas, que es un ejercicio que está sucediendo ahorita, las inspecciones también se están realizando a través de SAM. Entonces, uno de los frutos que no esperábamos cosechar en este ciclo era este de SAM como una herramienta de gestión interna. Y es un regalo poder ahora repensar qué es un reporte. Tenemos, nada más para completar esta respuesta, tenemos ahorita un programa de apoyo emocional a través de SAM, o sea, los registros, tenemos un programa de donaciones, tenemos apoyo para empresas.
Entonces de pronto ya es pues, todo lo que se pueda conectar. Entonces Sam, a mi perspectiva, no, yo, al menos yo así no lo visioné cuando comenzamos a trabajar en esto, pero Sam se ha convertido como el eje de una rueda cuyos rayos son los servicios que podamos ofrecer como administración. Entonces, Sam no se queda con la información, no se queda con la responsabilidad, sino simplemente cumple la vocación de atención ciudadana, que es recibir, entender y canalizar. Y una vez que está canalizado, pues estamos sirviendo, o sea, entre menos tiempo se quede atención ciudadana con un tema, mejor, porque en realidad es atención ciudadana y lo mandamos a quien sea. Pero esa posibilidad, o sea, ahorita Sam está haciendo, cuando vemos la función interna, pues está mandando cientos de mensajes por minuto, o sea, por día, y estos cientos de mensajes se están conectando con decenas de servicios y con pues, una magnitud de personas diferentes, y entonces ser ese enlace creo que es parte de la vocación de atención ciudadana, y pues me ha ayudado a definirlo así. Este, vamos aquí las recomendaciones. Está muy interesante lo que dijiste, David. Creo que esto va a servir para muchas personas porque trascienden SAM. Tiene que ver con esta nueva cultura organizacional digital. La primera, que la computadora haga su chamba para que las personas tengan tiempo de hacer la suya y lo que los humanos saben hacer. La segunda, hacer más con menos, a nivel de el número de palabras que tienes o a niveles grandes de gestiones de distribuciones de despensas, hacer más con menos. 3, ir hacia donde está la gente. 4, la flexibilidad y apertura en el diseño de la herramienta, pero también en la actitud de las personas que diseñan la herramienta. Entre otra que no habíamos mencionado, pero que directamente, entre más ojos mejor. Entre más personas reporten, más personas vean, más posibilidad de detectar errores y de atenderlos. La flexibilidad, la prueba y el error. No tienes todas las respuestas, no tienes todas las preguntas, las vas generando conforme despliegas la herramienta y los mismos resultados te van generando que las personas quieran usarla. Creo que voy en la sexta, no inventar el hilo negro, no crear nada si ya existe algo. 7, los malestares pueden ser previstos, se necesita mucha inteligencia, mucho análisis de datos. Y 8, hacer que el no se puede, sí se pueda, cuando estás convencido que esa es la solución y tienes la evidencia para sustentarlo. Está a modo de resumen, pero me gustaría dejarte a ti que con este resumen puedas darnos una reflexión final sobre qué recomiendas a las personas que quieran usar esta herramienta innovadora, cuál es el mensaje principal que quieres decir sobre el estatus de SAM ahora, el estatus de SAM en el futuro. Te dejo a ti que cierres este espacio. Gracias, Diego. Me había hablado de números y me había faltado, hay dos datos que quiero hacer antes de entrar en esta reflexión de cierre. La hipótesis era, pues vamos a donde la gente está, nos falta un pie de la participación del público que no hace llamadas, y estamos contentos de que en el último análisis que hicimos, el 76% de la gente que reporta por SAM nunca había reportado, o bueno, no había reportado en los últimos 2 años que hicimos el análisis, no habían sido como clientes, por así decirlo, usuarios. Entonces sumamos un 76% nuevo de personas, que eso se traduce a más de 1,800 personas que están reportando que no reportaban antes. Entonces eso es una confirmación de este análisis que habíamos realizado. Y el otro es que hoy en día, desde que se lanzó SAM, el 26 de febrero a la fecha, SAM es responsable del 46% de los reportes del mundo, del global de reportes que se generan en la atención ciudadana. Entonces ya la mitad de los reportes ya es SAM, y la otra mitad está repartida entre call center, etcétera. Pero algo bien importante, y espero poderlo expresar bien, o sea, como se sumó gente nueva, Sam no vino a canibalizar al centro de llamadas, no vino a quitarle trabajo a las llamadas, no vino a que la gente dejara de reportar por un lado y por otro, sino simplemente el call center se mantiene y ahora se suma un universo nuevo de reportes. Y eso es muy valioso porque queríamos tener esa segmentación, y nos habla de que sí era por ahí, básicamente. Entonces,
¿Qué recomendaciones? Recomendación uno, esto es algo que si pueden explorarlo, explórenlo. Es muy benéfico. Eh, sientan que tienen ustedes, si ustedes quieren aprovechar esta experiencia que tuvimos, contáctenos. Estamos muy abiertos a compartir esta información. Ya lo hemos hecho con algunos gobiernos. Preparamos un manual, un blueprint para poder compartir todo lo que hicimos, incluyendo diálogos, árboles de conversación para el ejercicio de COVID. Entonces estamos en verdad muy abiertos porque para nosotros es una de nuestras metas poder que lo que estemos haciendo nosotros se pueda ir polinizando hacia el área metropolitana y hacia el país, hacia Latinoamérica, o a quien lo quiera, porque en realidad sí creemos que el generar datos nos beneficia a todos y es una responsabilidad que tenemos como gobierno. Y SAM se ha convertido también, y la filosofía de atención ciudadana, en pasar de un paradigma que era la transparencia, en donde sí tengo la información, pero ciudadano, pues échate el clavado en el mar de datos que tenemos y encuentra lo que estabas buscando, pasar a ser gobierno abierto. O sea, yo soy parte del proceso de ayudarte a conseguir lo que tú quieres encontrar. Porque creo que ahora sí que SAM como herramienta de participación ciudadana es bien importante que los ciudadanos podamos hacer lo que queremos hacer, pero bien importante es pasar los trámites y transacciones que tenemos como gobierno de un sustantivo a un verbo. O sea, no es el permiso NOM 45, 2, 3, 4. Es, ¿qué quieres hacer? Quiero poner un negocio. Ten, yo te llevo. Y esa es la filosofía que estamos siguiendo. Entonces, ser copartícipes, ¿no? Y la participación ciudadana, lo quiero resumir. Sí. O sea, si no sabes que puedes hacer algo con el gobierno, entonces no lo vas a pedir y no lo vas a poder hacer. Entonces, ese tema que mencionaste ahorita de cómo te marcan y esa educación del ciudadano es algo también bien importante y eso puede pasar durante el proceso de reporte. Entonces, para cerrar, anímense, échense el clavado, cuenten con nosotros para cualquier apoyo que puedan requerir. Ya tenemos el camino recorrido, entonces es más fácil ya que alguien ya lo hizo. Y también estamos abiertos a si alguien que está escuchando tiene alguna idea para mejorar esto, pues ahora sí que regresando a este punto que mencionamos de flexibilidad, apertura, siempre las puertas abiertas para escuchar, para mejorar, para evolucionar. Pues bueno, estuvo muy interesante esta conversación, David. Muchas gracias. Compartan, difundan a quienes crean que les puede interesar esto. Comenten también si son usuarios de SAM, comenten su experiencia. Y si no, agreguen el 81 12 12 12 12 para chatear con SAM y para ser los ojos que cuiden nuestro municipio. Eh, sí funciona y entre más de ustedes lo usen, mejor vamos a hacer nuestro trabajo nosotros como servidores públicos. Pues muchas gracias, David, por esto. No cabe duda de que hay talento en esta administración y que nos encanta compartirlo. Y pues bueno, sigan la emisión siguiente en Cultura San Pedro. Vean el Entérate hoy a las 2 de la tarde en 1 hora para que estén actualizados de precisamente muchos datos de SAM sobre cómo va el manejo de la epidemia aquí en el municipio. Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles. Compartan, difundan y de nuevo gracias, David, por esta hora y por compartirnos tu experiencia. Un gusto, que esté muy bien. Adiós, cuídense.